Pues antes de entrar en tema, le suplico en el amor del Señor que cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable como siempre lo hace en su amor, porque siempre quiere que aprendamos nuevas cosas de las que Él quiere hacer con nosotros. Oramos para el Señor. Amoroso Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar adorándote, aprendiendo más de ti, Señor. Ahora pasamos a la palabra, Señor, la palabra que has hablado a este hijo tuyo, Señor, para poder ser un transmisor de tu voluntad, de tu palabra a tu pueblo, Señor amado. Úsanos, tanto a mis hermanos, para escucharlo, Señor, y yo para articular correctamente tu mensaje, Señor, sin quitar, ni poner, ni agregar nada, Señor. Todo bajo tu soberana voluntad y la guianza por el Espíritu Santo, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el bello y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanitos, el tema es el hombre a imagen y semejanza de Dios. Voy a tratar de hacer un resumen del tema que di la vez pasada que estuve con ustedes. Fue introducción al tema, traté de hacer una narrativa del por qué el hombre fue creado, Dios quiso hacer al hombre a imagen y semejanza de él. Primer punto, el hombre fue pensado por Dios desde la fundación del universo y nos bendijo escogiéndonos para que fuésemos santos y sin mancha. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo. 2. El hombre fue creado en Cristo para estar junto con Cristo y solo el hombre tiene la imagen de Dios, por eso fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la carta que Pablo escribió a los romanos lo afirma. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conoció. En el libro de la vida fueron escritas todas las cosas sobre usted y sobre de mí. No hay nada, absolutamente nada, de usted o de cada uno de nosotros que no faltase nada por escribir. Mas sin en cambio, Dios ha dejado un espacio. ¿Por qué ese espacio en el libro de la vida? Mateo 25, 23 nos hace una narrativa. En todo Mateo nos hace una narrativa cómo Dios va a hacer las cosas. Lo hace en forma de parábolas. Y habla en relación de algo muy importante. Si usted al final de los tiempos de su vida, o cualquiera de nosotros, muere en Cristo, nos presentaremos delante de Él. Mateo 25, 23 dice, Dios pide cuentas a sus siervos. Podríamos así resumir este capítulo. Y dice el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si usted o cualquiera de nosotros perdemos o hacemos caso omiso de esta bella y hermosa salvación que Él nos ha dado, entonces en ese mismo capítulo 25, 30 se dirá esto, se proclamará esto o se escribirá esto. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Voy a tratar de hacer un resumen.
En este capítulo 25 inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Este capítulo de las vírgenes es un tema profético. Y así rápidamente empieza con las 10 vírgenes y habla en relación del estado de la iglesia en este tiempo, que se le anuncia la venida del esposo y las vírgenes prudentes se preparan con doble porción de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y en esa misma narrativa habla de 5 vírgenes que no fueron prudentes. Y ahí se hace una narrativa clara de que cómo estará la iglesia en este tiempo. Tanto las prudentes como las no prudentes, dice que por un momento se durmieron. No vaya a ser que usted se esté durmiendo, hermanito. Entonces, la narrativa habla que finalmente se les cierra la puerta a las imprudentes, pero las prudentes pudieron soportar la espera del amado. Mateo 25:15 narra que un hombre da a sus siervos 5, 2, un talento. Talentos que podríamos llamarles dones, señales, etcétera. O minas que Cristo da a su cuerpo, y en este capítulo trata de qué se hizo con estos talentos o estos dones o estas señales o arras que el Espíritu Santo da a la iglesia y a cada uno de nosotros. Y usted sabe la narrativa de que como el Señor de la parábola que hace mención Jesucristo, pero también nos está dando a entender qué es lo que el Señor Jesucristo hará para con aquellos que fuimos fieles. Podemos presentar delante de Él talentos que hemos ganado para su reino. Mateo 25, estamos en el mismo capítulo, versículos 32 al 34, hace una narrativa cómo Dios va a hacer juicio a las naciones. Y dice el capítulo 32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 46 continúa la narrativa y marca claramente a dónde irán los cabritos. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, punto 3. El propósito del mensaje es quitar de nuestro pensamiento, de cada uno de nosotros, que el sacrificio de Cristo, el universo, la creación del hombre mismo, por ningún momento o por alguna circunstancia, Dios hizo su obra en forma fortuita, hermano. Por ningún momento podemos pensar que Raimundo, su servidor, nació por casualidad, por voluntad de mis padres, o porque quizás hicieron algo indebido en el mundo y apareció Raimundo. No, hermanos, no soy una casualidad, ni usted ni yo. Y el hecho de que usted esté en esta iglesia tampoco es casualidad, porque a lo mejor podríamos decir, pues es que Dios no tenía nada que hacer y me salvó. Porque yo mucho tiempo le decía yo, Señor, es que no te entiendo por qué me salvaste. La verdad es que no te entiendo. Si había un hombre perdido en este planeta Tierra, era yo.
Mas sin en cambio, al transcurrir el tiempo, empecé a entender el por qué Dios me había creado. Punto número 4. Estoy haciendo resumen. Más bien, es dejar claro que Dios en el principio concibió, diseñó todo en su mente y después dijo la palabra, y de la nada fue hecho todo para un perfecto propósito y todo, absolutamente todo está bajo su soberana voluntad. Y solo Él sabe el principio y el fin de las cosas creadas por Él y lo revela por medio de la profecía que está escrita en la Biblia. ¿Por qué la profecía? Es el medio que Dios usa para revelar a los santos hombres, eso es importante, a los santos hombres, del pasado, del presente y del futuro, como Él escribió o diseñó o preparó todas las cosas, porque Dios habita y declara todo, absolutamente todo, de lo que Él había ya pensado en su corazón y como todas las cosas se las había creado. Quiero tratar de darme a entender en relación a esto. Haga de cuenta que Dios conoce la película. Dios sabe el principio de la película, la trama que hay en la película y el fin de la película. Entonces Dios llama a los santos hombres que buscan de Dios, que andan acorde a la voluntad, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, etcétera, y los llama y le dice, siéntate aquí, que te voy a revelar lo que va a pasar. Y les empieza a pasar la película. ¿Por qué? Porque Dios todo absolutamente ya lo escribió, por eso estoy hablando del libro de la vida. Ahí están escritas todas las cosas, desde el principio hasta el final. Y por eso hay esos hombres que pueden hablar de lo que Dios, por medio de su presencia, de su Espíritu Santo, o los medios que Dios usa, sueño, etcétera. Pero usted quizás me dirá, hermano, ¿qué no la profecía habla del futuro? Sí, le voy a decir que sí. Pero son formas diferentes, por ejemplo, sueños, o habla directamente el ángel, etcétera. Pero Dios habla las cosas que a veces nosotros no conocemos, como en el caso de Moisés. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito Génesis? No lo podemos entender, ni pretenda entenderlo, hermanito. Mejor deje que Dios lo use y ojalá le dé el privilegio de la profecía para que Dios le pase la película como a Daniel, como a Juan el apóstol, que ambos pudieron concordar de la visión que ellos tuvieron, de lo venidero, de lo que todavía faltaba mucho. A Daniel se le reveló, por ejemplo, los reinos que iban a existir hasta la consumación de los tiempos en que Dios ha planeado el gobierno de esta tierra. 5. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios tiene un plan perfecto y eterno para que al final de los tiempos reine junto con Cristo el universo por la eternidad. 6. Con esto concluyo mi resumen. El Espíritu Santo, Jesucristo y el hombre tienen la imagen y semejanza de Dios, porque solo el hombre se sentará junto a Cristo para reinar con Él por la eternidad. Así lo declara Jesucristo en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 17. El hombre es uno en Cristo y el Padre. Yo nunca había visto esta declaración, le soy honesto, hermanito, hasta que el Señor me dijo, ahí está una declaración, ahí está en capítulo, lo vamos a ver más adelante. Segunda parte, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. Nada más esos son los que voy a leer, que son lema de este punto de la segunda parte que vamos a tratar. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahí hay una declaración muy importante. Si no mal entendí, porque iba yo llegando, se habla de un señorío, habla de una posesión, habla de una adquisición. Por eso Juan capítulo 17, versículo 9 empieza con esto: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Y el punto de este tema también es que usted entienda, hermano, que es usted propiedad de Dios. Si usted puede creerlo, ahorita vamos a ir entendiendo las cosas poco a poco. Jehová dijo en el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo confirmó esto también en la tierra. Yo soy el Hijo de Dios, por eso soy la imagen y semejanza de Dios, para dar testimonio de lo dicho en el cielo por mi Padre. Así lo declaran los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cada capítulo de aquellos hombres que escribieron la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, siempre están declarando quién es Jesucristo. Declaran su deidad, declaran su carácter de Dios, declaran su carácter de Salvador, y hacen muchas declaraciones que nos podríamos pasar aquí mencionando. 2. Yo soy el Hijo del Hombre, porque soy la imagen y semejanza de Dios, para dar testimonio en la tierra a favor del hombre que es imagen y semejanza de Dios. No sé si me vaya a dejar Dios predicar sobre de este punto que estoy tratando. Habla la Escritura en Daniel. Él tiene una visión y ve lo que Juan el apóstol habla de que cómo va a ser lo venidero, pero también Juan en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 habla, principalmente en el 1 dice que ve una imagen, ve un hombre. Un hombre es un ser, un hijo, imagen de hombre. Y Daniel dice exactamente lo mismo, que ve la imagen de un hombre. ¿Por qué esos versículos y por qué esos capítulos y por qué estos hombres? Claro, hay más santos de Dios que hacen esta proclamación. En Marcos ocurre algo que confirma, por eso Jesucristo siempre en todos los evangelios declara: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, porque viene a declarar esto, precisamente lo de Daniel y precisamente lo de Apocalipsis y precisamente de otros profetas, tanto menores como mayores. Jesucristo es llevado al concilio, le hacen acusaciones, y Jesucristo guarda silencio. Entonces uno de los sacerdotes del Sanedrín se le acerca y le dice: te convoco, te exhorto, que digas tú quién eres. ¿Acaso tú eres el Hijo de Dios o eres Cristo, el Mesías? Jesucristo le dice: sí soy, porque yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué hace el sacerdote cuando oye esa declaración de Jesucristo? Porque ellos conocían bien el Torá, bien conocían la ley. Dice: yo estoy dando testimonio que a eso vine, porque lo estuvo proclamando, a eso vine, a salvar lo que se ha perdido, a rescatar lo que se había muerto, a darle vida, porque está muerto. Por eso el sacerdote de ese tiempo agarra y se desgarra las ropas. ¿Qué significa eso?
El sacerdote está haciendo algo muy simbólico que muchos de nosotros hacemos conscientemente e inconscientemente. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes del Altísimo. Cuando nosotros dejamos de reconocer su señorío de Él sobre de nosotros y dejamos de ser los sacerdotes, nos despojamos del sacerdocio que Él nos da y por tanto desconocemos que el Hijo de Dios vino a dar testimonio que nosotros somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Él. Tenga usted mucho cuidado sobre eso. 3. Quien cree que soy el Cristo, yo lo santificaré y purificaré en el lavamiento del agua, por la palabra y por el Espíritu Santo, para que sea imagen de Dios. Muchos pasajes lo confirman. Efesios capítulo 5 hace referencia a eso, a la esposa. Y habla Efesios diciendo que Cristo se da por la iglesia, se da por la amada. Y Él hará todo para santificarla, lavarla y quitar toda arruga para que Él mismo se presente a su iglesia ataviada, santa para Él. Ser la imagen y semejanza de Dios, le quede bien claro, por favor, hermano. No estamos hablando, lo fue a partir de cuando usted confesó a Jesucristo como su Salvador. Lo correcto es, ahí se murió usted, para dar lugar al nuevo nacimiento del hombre, con una nueva nacionalidad, un nuevo reino y un nuevo Señor. Y en consecuencia, se reinicia, se inicia, como usted lo quiera entender, la nueva restauración de que usted y yo recobremos la imagen y semejanza de Dios y ser para Él. Eso es lo que hace Jesucristo, compra. El Padre adquiere algo que es de Él desde la eternidad y por siempre y para siempre. La Escritura está llena de que Él siempre habla y da muchos ejemplos de que Él compra algo que ya es de Él. Ese es el amor tan grande que Dios tiene, porque Él tiene un plan perfecto sobre usted, que lo creó a imagen y semejanza, y Él quiere, quizás, como dice la Escritura, forzar a muchos de nosotros a que estemos con Él por la eternidad. ¿Por qué el hombre en su original es espiritual? Por eso Dios siempre está haciendo esa obra con nosotros. Usted lo es desde la fundación del mundo, porque usted fue concebido en la mente de Dios desde antes de la fundación de la tierra, y ser la imagen y semejanza de Dios. Y usted discúlpeme, hermano, porque se lo repito muchas veces. ¿Qué quiere? Es que el Señor quiere que le quede muy claro. Así lo declara la Escritura, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué adoptados? Porque todos fuimos concebidos de sangre
de voluntad de carne y voluntad de varón, un tema ya muy explicado y creo yo que no hay ninguna duda por parte de estos conceptos en usted. ¿Por qué adoptados? Nacimos, nos desarrollamos y muchos quisimos ser hijos del diablo y lo declarábamos con nuestra boca y con nuestros hechos, que el diablo era nuestro Señor. Usted en parte conoce mi testimonio, yo sí, decía yo, Satanás, sí quiero servirte, yo creo, mas Dios mostró su amor cuando en Cristo nos adoptó por medio de un nuevo nacimiento espiritual, por voluntad de Dios en Cristo. Por eso Jesucristo dijo ahí en el Evangelio de Juan, que nos es necesario nacer de nuevo, pero no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y yo le agradezco a Él que Él haya tenido misericordia de mí y me haya dicho, no solamente cree en Cristo, sino que quiero que nazcas de nuevo en el Espíritu Santo, porque no quiero que simplemente creas, porque entonces tu nacimiento va a quedar en carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que usted nazca del Espíritu Santo, hermanito. Por eso la confesión de Jesucristo. Y aquel hombre conocedor de la Escritura, Nicodemo, era un hombre que conocía mucha Biblia. Era un doctor en la Escritura. Pero leer a nacer de nuevo, y a muchos de nosotros en estos tiempos creo que a veces necesitaremos esto, el nacer de nuevo. Voy a tratar el siguiente punto: el señorío del Padre como propiedad del hombre, como leíamos en Juan. El eterno Dios, al permitir el nacimiento de usted, no es casualidad. No importa las circunstancias en que lo fue. El viviente quiso que usted naciera y lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de crear la tierra. Por esta razón Cristo declara, te es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. También nuevamente la Biblia deja bien claro que cuando un pecador se arrepiente y cree en Yeshua de Nazaret, hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo. Lucas capítulo 15 hace una narrativa en relación a esto, a lo que sucede en el cielo, a lo que sucede en los ángeles y toda su creación, cuando un pecador se arrepiente. Y lo va diciendo Jesucristo por medio de parábolas. Gozo por salvación, gozo porque alguien se arrepiente, porque lo que estaba perdido ahora es salvado. Cuando empieza la narrativa, dice que cuando el que tiene 100 ovejas y pierde una, y dice que la busca en el desierto, en cualquier lugar donde el pastor piensa que la oveja se haya perdido, deja las 99 en el desierto y cuando la encuentra, él se goza y hay mucho deleite en su vida, invitando a sus amigos que se gocen junto con él. Y Cristo lo refiere de esta manera: en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí se lo dejo para que lo medite. Continúa narrando de una mujer que tiene 10 dracmas, que de estas 10 pierde una. La busca y como nunca hace aseo en su casa. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, reúne a parte de su familia para que se gocen junto con ella.
Lucas capítulo 15, versículo 10 dice de la siguiente manera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy simbólico, hermanito. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién cree que se goza, hermanito? Toda la creación de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se gozan. Y lógico, los ángeles también, por eso lo dice así, por un pecador que se arrepiente. Sigue la narrativa de una parábola bellísima, hermanito. Bellísima y hermosa que creo que muchos predicadores han predicado sobre esto. Lucas capítulo 15, versículo 22 al 24. El hijo pródigo, es a donde voy a leer, ¿no? La narrativa empieza antes. El hijo pródigo, usted conoce la historia en que el menor pide los bienes de su padre que los reparta. ¿Por qué el menor? También ese pasaje es profético. Y se está refiriendo a nosotros, los menores. Y usted conoce la narrativa, se va a una ciudad, etcétera, ahí disipa todos los bienes, etcétera, y cae hambre en esa ciudad, y llega a tal modo la pobreza que este joven se gasta todo a tal grado que pide a un señor, a un vecino, a un conocido, que lo deje comer las algarrobas que comen los cerdos. Pero vuelve en sí y medita, dice, con mi padre estaría yo mejor. Y usted conoce lo siguiente, y llega con el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre toma una actitud completamente todo lo contrario que nosotros pudiésemos imaginarnos. Creo yo, salvo sus excepciones, porque habría que analizarlas, por eso digo excepciones, pero en todos, como usted y como yo, hermanitos, yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me convenció de que quién era Cristo para mi vida, yo se lo he mencionado y se lo volveré a repetir. Me decía, Raimundo, es que eres un pecador, pero te amo. Eso es precisamente lo que se narra aquí. Jamás me dijo, bueno, vas a hacer una penitencia, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Pues vas al negocio de las flores y traes un ramote así. Tampoco me dijo eso. Todo lo contrario. Por eso narraba yo Mateo, en que en lugar de que hubiese una exhortación, un regaño, hizo fiesta en el cielo. Yo eso no lo entiendo, pero ahora sí lo entiendo. Y eso es lo que está narrando aquí precisamente. Que nosotros al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, el Padre hace fiesta junto con el Espíritu Santo y Jesucristo y los ángeles. Y además ordena que se traigan las mejores vestimentas y anillo de autoridad. ¿Por qué? Porque nos viste de reyes y sacerdotes. Y hace fiesta en el cielo. Pero el Padre dijo, 22, a sus siervos, salid, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzadle sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La salvación que Dios nos da en su Hijo no es circunstancial, es la perfecta voluntad de Dios en Cristo y del Espíritu Santo. Por eso hay gozo en la Trinidad y los ángeles
hacen fiesta, hermanito. Todo absolutamente está escrito en el libro de la vida del cómo y el cuándo usted iba a ser salvo, hermanito. No es casualidad, hermanito. No hay, pues quizás nosotros pudiésemos decir muchas cosas, por eso fui salvo. No, es que estaba escrito. ¿Por qué fiesta? Porque el propósito de Dios se cumple al restaurar al hombre en imagen y semejanza de Él, como hijo adoptado en Cristo, porque Cristo paga el precio del rescate y otorga las bendiciones espirituales. Además, los ángeles en su momento también se seguirán alegrando cuando al verle a usted sentado junto con Cristo para reinar por la eternidad. Ahora como hijos recibimos una herencia prometida desde la eternidad. Ya lo leímos, pero voy a reiterar porque voy a entrar a un tema muy importante. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia. Ponga mucha atención. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, repito, hasta la redención de la posesión adquirida, propiedad de Dios, para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué sellados? Esta declaración no es circunstancial, hermanito, mucho menos es un calificativo del apóstol Pablo por ser romano. Habría que recordar que, por ejemplo, Romanos está escrito en términos de conceptos de ley, hermanitos. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios hace una declaración, parece que romana, porque era de hijo romano, tenía nacionalidad romana. No lo hace porque le pareció muy bonito, sino porque es una promesa desde la fundación del mundo. Es un derecho de Dios para acreditar, es un derecho de Dios para acreditar posesión de propiedad de usted, bien sea en el cielo, bien sea en la tierra y hasta en el mismo infierno. Claro, si usted desprecia tan hermosa salvación. ¿Por qué? Porque finalmente usted será llamado a cuentas, si es que usted renuncia a esta salvación, en el trono blanco. Así lo afirma Apocalipsis capítulo 20. Y ahí empieza a ser una narrativa muy hermosa. Dice que a Satanás se le va a poner una marca. Ya estamos hablando que hasta el diablo también tiene una marca, un sello, una insignia que lo define. ¿Para qué? Para que cuando sea suelto no salga a engañar al mundo o a los de la tierra. Pero también hay otros ahí que habla de aquellos que aceptaron ser marcados, señalados por la bestia, que se le llama en Apocalipsis el 666. Y claro, todo esto estamos entrando en tema por qué Dios usa siempre estas marcas, estos sellos. Sello, por primera vez lo menciona y usa Dios en Caín, cuando el Señor ve que Caín mata a su hermano y Dios llama a Caín
y le dice: la sangre de tu hermano clama, la tierra que ha caído en la sangre clama. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Y usted conoce la trama y dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y por cuanto Dios sabe, Dios declara una sentencia sobre Caín. Le dice: la tierra te negará, las fuerzas, su fruto te lo negará, y por tanto serás errante en toda la tierra. Y Caín, sabiendo lo que significaba esto, ser destituido, Caín sabía perfectamente lo que significaba ser destituido, recibir esa maldición. Quizás muchos en este tiempo diríamos: ni falta me hacía. Pero no se trata de eso. Y dice: Señor, cualquiera que me encuentre me va a matar. Sí, por tanto Dios hace una declaración. Y le respondió Dios en el 15. Estoy en Génesis capítulo 4, versículo 15 y 16. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Espero que estos versículos le vayan mostrando, hermanito, la importancia del sello que Dios pone en usted. Pablo refiere sellados, porque para el pueblo de Israel así se sella una adquisición de una propiedad por medio de un documento con firma de los que intervienen junto con sus testigos, y además lo sellan como propiedad. Voy a citar Jeremías capítulo 32 del versículo 11 al 14. ¿Por qué estoy citando muchos? La mayoría de los capítulos y de los versículos estoy citando, como en el caso de Jeremías, capítulos proféticos, porque Dios le está hablando a usted y a mí, a la iglesia. Usted quizás no la conozca, pero voy a dar una introducción. Israel estaba siendo invadido por los ejércitos y el rey en ese tiempo, en la tribu de Judá, manda a traer a Jeremías y le dice: profetízanos. Pero lógico, Jeremías profetiza todas las cosas contrarias a lo que el rey de aquella época hubiera querido oír, o como nosotros hubiésemos querido oír. Jeremías lo mete a la cárcel, está en la cárcel, y en la cárcel Jeremías recibe palabra de Jehová. Fíjese nomás qué cosas. A veces a Dios no le entendemos, no se preocupe, usted haga lo que Dios le dice. Y le dice a Jeremías, Dios: compra la heredad de tu tío, porque te la doy a ti. Diría Jeremías: oye, Señor, si estamos invadidos, ¿cómo quieres que compre yo algo que no es ni de mi tío ni mío? Eso es absurdo, Señor. Bueno, está bien, pero estoy en la cárcel, ¿para qué quiero una heredad? La profecía de eso, que es muy larga, hermanito, es porque Dios quería restaurar la bendición que Dios había prometido desde mucho más atrás a Abraham, que serían benditas las naciones nacidas de las generaciones de Abraham. Por eso Dios quiere restaurar al hombre, hermanito. Voy a leer del 11 en adelante. Tomé luego la carta, cuando él ya compra la heredad y ya la había pagado, dice: tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di órdenes a Baruc delante de ellos, diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponla en una vasija de barro para que se conserve por muchos días. Entonces, parte de la profecía, que imposible que se los comente, hermanitos, parece increíble que ahorita Israel se encuentre peleando por algo que es de él, de Israel, porque Dios se la entregó. Vendrán tiempos en que Dios restaurará estos tiempos y la tierra la volverán a poseer. Por eso este versículo. Ahora leamos Timoteo, segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, diciendo en el capítulo 2, 19, para confirmar lo que le acabo de decir. ¿Por qué el sello? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo habla de sello? Pero el fundamento de Dios, la promesa de Dios, lo que dijo allá en el principio, como estamos leyendo en Efesios, nos bendijo con bendiciones espirituales eternas para siempre, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, lamentablemente, si usted no está si usted no está en Cristo, le quiero decir que Dios ha puesto un sello de propiedad sobre de usted. Imposible, por eso estamos viendo estos conceptos, hermanito. Usted tiene un sello, y yo lo creo que sí, hermanito. Un sello que parece que no, hermanitos, decimos, no sabía yo que Dios estaba conmigo. Sí, está contigo, hermanito. Y porque te ama, te salva y te cuida de muchas cosas adversas que a veces muchos de nosotros no entendemos. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Cristo dijo, es necesario que yo me vaya al Padre y envíe al Espíritu Santo para que lo selle con marca de propiedad del Padre. Así lo afirma nuevamente Efesios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras de nuestra herencia. Por cuanto Cristo murió, el Cristo resucitado nos otorga la herencia prometida, que es el Espíritu Santo. Arras. Cosa que se da como prenda o señal en algunos contratos o acuerdos. Conjunto de las 13 monedas que al celebrar el matrimonio religioso sirven como símbolo de entrega pasado de las manos de los desposados del desposado, a la desposada y viceversa. Lamentablemente esta costumbre judaica la ha tergiversado muchas religiones, pero el símbolo en sí de estas arras tiene ese concepto. Entrega de una parte de precio o depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Jesucristo hizo exactamente lo mismo, entregó el precio de su salvación, pero además hay una fianza por usted y por mí, hermanita, la cual está garantizada su salvación. Otra forma, una cantidad que se entrega por adelantado. Esto sucede, por ejemplo, en los arrendamientos, que usted tiene que entregar, los que arriendan, tienen que entregar 2 rentas por adelantado para garantizar el contrato. Al morir Cristo en la cruz, usted recibe todas las bendiciones de herencia que el Padre prometió desde la fundación del mundo. Quiero recordarle, porque lo traté en el tema anterior, no son estas arras, bendiciones espirituales no son para el cielo, son para este lugar, la tierra, hermanito.
allá nos espera otra parte, porque la Escritura dice que se le será entregado a Cristo todo absolutamente, y entonces nosotros reinaremos junto con Cristo. Además, recibe el Espíritu Santo como sello. Recibe usted las bendiciones, pero además recibe usted un sello, marca de propiedad en usted por parte de Dios. Y en consecuencia recibe dones otorgados por el Espíritu Santo. Como ya leímos en Efesios capítulo 1, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Significa que usted necesita al Espíritu Santo, usted necesita dones del Espíritu Santo para la redención. Para que usted entre al cielo. Si usted no lleva esta señal, si usted no lleva esta marca, hermano, perdón si se me ofende, no entrará usted al reino de los cielos, no puede entrar. ¿Por qué? Porque lo necesita para la redención de la posesión adquirida por Dios, para alabanza y gloria. Para que usted esté allá en el cielo exaltando y glorificando a Dios, necesita usted el sello. Nuevamente diré que muchos de nosotros estamos ya renunciando a recibir estas arras para nuestra redención, pero que son importantes tenerlas porque son parte importantísima para adquirir nuestra salvación, como se lo he mencionado. El señorío de Cristo es el tema que voy a tratar, y el Padre como propietario de la novia. Arras, ya vimos por parte de Dios, el Eterno, el Adonai, el Elohim. Pero ahora vamos a ver por Yeshua, por Jesús de Nazaret. ¿Por qué propietario de la novia de usted y de mí? Arras. En las tradiciones judías, el novio entregaba a la novia prendas o señal, arras, que simbolizan compromiso, y la novia con estas arras hace arreglos, adornos, para prepararse como esposa para cuando venga el esposo y la encuentre correctamente ataviada. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, cuando suene la final trompeta, no va a ver su estatura, no va a ver su belleza física, no va a haber atavíos. Si viene usted con corbata, si está usted bien presentado, bien bañadito, bien ordenado su cabello, etcétera, eso no lo va a ver. Va a ver los adornos espirituales que hay en usted. Esas son las señales que Dios quiere ver. Por eso en las tradiciones judaicas, el novio le entrega a la prometida regalos. Si usted quiere entenderlo de esta forma, le entrega una tela, lino fino, para que haga su vestimenta de novia. Le da dones, le da señal, una señal pública. Ella es mi esposa, para que todos sepan que ella es su esposa y va a ser su propiedad, o es su propiedad. Esas son señales, esas son marcas, esos son mandamientos. Y cuando nosotros entendemos, le pedimos al Señor que nos dé el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer algo en nosotros, nos empieza a renovar. En gloria te veo, Señor, dice un canto. Cuanto más te conozco, quiero parecerme más a ti, quiero ser como tú. Y nos empezamos a ataviar, hermanito. Quiero decir algo muy delicado. Cuando el Señor nos da de su Espíritu Santo dones,
Si efectivamente son dones del Espíritu Santo, como consecuencia tendremos que dar fruto del Espíritu Santo. Si tenemos fruto, pero no tenemos dones, probablemente ese fruto no es del Espíritu Santo. O probablemente tengamos dones del Espíritu Santo, pero si no tenemos fruto, entonces tela de duda que el Espíritu, que supuestamente son dones del Espíritu Santo, no son dones del Espíritu Santo. Porque la Escritura nos está marcando. El Espíritu Santo nos da dones, nos da arras para que nos vistamos de Él. Y como consecuencia, hermanito, nos empezamos a embellecer de Él. Y por eso el Padre anda buscando adoradores en espíritu. Porque el Espíritu Santo está haciendo obra en nosotros. Y cuando Él está haciendo obra en nosotros, entonces podemos devolver en el Espíritu al Padre fruto que alaban, que exaltan su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Por eso Dios permite la prueba. Me dice mi hermana: hermano, yo no entiendo por qué no puedo amar. Porque cuando más le pido al Señor que quiero amar, me prueba y me airo y me enojo. Le digo, pues es que no puedes hacerlo eso, hermanita, porque no has pasado, no has dejado al Espíritu Santo que obre en ti para que des el fruto del amor. Voy a tratar esto de resumirlo un poquito más adelante. Cristo y el Padre, por eso, lo han sellado y entregan dones del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros estemos correctamente ataviados para recibir al esposo para el desposorio, pero perfectamente ataviados. Si el Espíritu Santo lo dejamos hacer su obra y nos ataviamos con sus dones, en consecuencia hay fruto del Espíritu Santo. Entonces es cuando existe un testimonio y una correcta declaración de su señorío. Cuando declaramos Señor, y algunos hermanos declaramos somos la novia, si usted supiera lo que implica esta declaración, que es un fuerte compromiso, se verá de inmediato el adorno de sus arras en su o en mi persona. En el Torá o en Biblias comentadas se encuentran diferentes nombres del Padre. Entre ellos es el nombre de Adonai. Este nombre de origen hebreo tiene dos significados y aplicaciones, dependiendo del momento en que se declara Señor o amo o esposo. Por eso Jehová dice a Israel que es su Señor y además Israel es su esposa. Cristo se declara como Señor de la iglesia, pero también de nuestras vidas, pero también declara Él que es la novia en el presente como en el futuro. Vamos a ver algunos pasajes que hacen referencia a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del señorío, de la propiedad, de la posesión que Dios tiene sobre de usted. Algunos versículos en relación a los hombres, a donde reconocen señorío. Génesis capítulo 24, versículos 9, 10, 11 y 12. Usted conoce esta historia. El hijo de Abraham, Isaac, tiene la edad para casarse, pero él sabe bien que no se puede casar con mujeres paganas, por tanto llama a su criado y quiere que vaya a la familia y ahí encuentre a la esposa para su hijo. Usted conoce la trama, veo que ya se me hizo tarde, usted discúlpeme, voy a tardar unos minutitos. Entonces el criado es llamado y le hace juramentar.
lo que Abraham le está pidiendo. Versículo 9, en Génesis capítulo 24. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su Adonai, Señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor Adonai, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Adonai, o su señor, y puesto camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos, estoy en el 11, fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la orilla, a la hora de la tarde, la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo el criado a Jehová, Dios de mi Adonai Abraham, dame, te ruego, de tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor, mi Adonai Abraham. Ahora vamos a leer un versículo en cuanto se hace una declaración de mi señor, pero de la esposa. Vamos a Génesis 18, capítulo 18, versículos 11 y 12. Usted conoce la trama. También este capítulo es profético. Las dispensaciones que hablaba yo de la vez pasada. Siempre Dios quiere que el hombre sea restaurado a su imagen y semejanza. No es nada más por hacer un milagro, no, tiene trascendencia en el libro de la vida, por eso Dios lo escribió, porque hay una promesa profética. Génesis 18, versículos 11 y 12, perdón por no hacer el resumen de lo que sucede. Pero el ángel visita a Abraham y le dice la promesa. Sara lo oye. Y en el versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo mi Adonai, mi esposo, ya viejo. Ahora leamos otro pasaje a donde el Señor Dios, el Adonai, se declara y es reconocido, es una confesión de Isaías, a donde hace una declaración como su Señor. Fíjese, hermano, que muchos de nosotros en verdad necesitamos un reencuentro o con un encuentro con el que usted como yo a veces le decimos mi Señor. Mire lo que pasó con este hombre cuando tuvo el privilegio de contemplar la gloria de Dios. Cuando su entendimiento fue abierto, dicho en otras palabras, se le pasó la película o le pasaron la película de lo que iba a suceder en el cielo, o cómo es Adonai en el cielo, o cómo Él habita en el cielo. Cuando él ve esta visión dice, ay de mí, que soy hombre pecador y habito entre pueblo de maldad. Y se le es ordenado al ángel que toque, estoy en el 7, diciendo, y tocando él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El ángel toma las brasas y las pasa sobre su boca. Él llega a entender el significado del perdón.
y en parte entiendo por qué esos hombres, como en el caso de este varón, Jeremías, Isaías, etcétera, Elías, todos esos varones, al tener la visión del Eterno, podían expresar que eran ineptos, no podían estar delante de su presencia, no eran dignos y constantemente pedían perdón. Este varón lo hace y entiende del significado de ser limpio. 8. Después oí la voz de mi Señor o amo, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Son de las trascendencias, hermano, que cuando usted está declarando el señorío sobre de usted, que cuando el Señor le diga: ¿a quién envió? Yo el primero, hermano Ernesto, mándeme a mí, yo voy. Me gozo. Sí, hermano, pero a lavar los baños también me gozo, hermano. Eso es cuando reconocemos el señorío de Dios, pero además entendemos la importancia de que nos ha perdonado y para qué nos ha llamado, hermanito. Por eso estoy tratando el tema del señorío de Dios. Ahora leamos una declaración de señorío y amo en cuanto a Cristo. Juan capítulo 13, versículos 13 al 14. Usted conoce Jesucristo antes de ir a padecer. Y ahí en Juan hace unas declaraciones importantísimas. Jesucristo lava los pies de sus discípulos y Pedro le dice Señor, y los discípulos Señor, y etcétera. Y Jesucristo les dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos los otros. Esto habla, hermanito, de que hemos entendido para qué o por qué nos ha salvado Dios, para servirles a ustedes, hermanito. Y que debemos de tomar una actitud completamente diferente, como a veces tomamos una actitud de vanagloria, de orgullo, etcétera. Ahora leamos cuando declaramos mi Señor a Jesucristo como novio o como esposo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo o a Cristo. Mira, hermano, cada uno de nosotros debemos de celar el cuerpo de Cristo, como en este caso Cristo, Efesios, como en este caso Pablo, en este pasaje, en esta carta. Yo no sé si usted me vaya a entender lo que le voy a decir. Yo espero que muchos de ustedes lo entiendan. Yo, su servidor. Cuando le digo a Él, Señor, cuando le digo a Él, mi amo, y cuando le digo a Él, mi novio o mi esposo. Le digo mi Señor cuando le pido por la iglesia en general, problemas, necesidades, cuando le pido por las familias de las iglesias, algunos problemas de hermanos que me llego a enterar, y le digo, mi Señor, háblale a la iglesia, mi Señor, revélate a tu iglesia, mi hermano que tiene esa necesidad, ese problema, Señor, sé propicio a él, Señor, Señor, mi Señor, porque eres Señor de toda tu creación, de toda la iglesia y de toda persona o hermano que ha confesado tu nombre. Le digo amo. ¿Por qué le digo amo?
Esto de decirle amo, hermanito, le va a sonar un poco extraño en su hermano Raimundo. No sé si a usted le pase, pero a mí me pasa muy seguido. Cuando me dice, Ray, estás mal. Pero Señor, ¿no has visto? Pero estás mal tú. Señor, pero si mira lo que me dijeron, lo que me hicieron, la iglesia. Bueno, no esta, la otra, aquellas por allá andan, hermano. Bueno, mi esposa está ahí, de ella no puedo decir. Pero como eres mi amo, hágase tu voluntad, Señor. En contra de mi voluntad, sí, Padre, pero se haga tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi amo. Y el que hace ese reconocimiento, hermano, no tiene capacidad ni fundamentos para argumentar. Todo argumento se caiga ante la grandeza del Espíritu Santo Jesucristo y Abba Padre. Todo argumento. Le digo, mi amado, cuando estoy en una completa intimidad con Él. Cuando mi esposa me dice, ¿a dónde vas? Pues voy a ver al amado. Sí hay lágrimas. Sí hay lágrimas. Y hay un clamor de su presencia. Sí le digo, amado, ven, te necesito. Sí he sido herido, sí he sido lastimado, sí he sido rechazado, sí esto, sí el otro. Te necesito. Consuélame, por favor. Ahora entiendo un poquito de Cantar de Cantares. Ese extraño libro que a veces yo no lo llego a entender, cómo la amada se dirige a su amado y su amado se dirige a su amada. Cantares 2:7. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiere. Espero que usted no le esté hablando a un pueblo que no entienda estas palabras, que pase tiempo con el amado y que usted le pueda expresar a Él, ámame más, Señor, porque lo necesito. Bien, perdón por el drama. Si quedara en usted duda alguna que Dios le ha dado como hijo el lugar en esta tierra o en el cielo, oiga lo que Cristo pidió al Padre, confirmando lo que es usted delante de Él. El señorío del Padre como propietario del hombre, como hijo a imagen y semejanza de Dios. Juan capítulo 17, versículos 9 al 11, 21 y al 24, perdón. En el capítulo 16 se hace una declaración muy importantísima. Es necesario que yo me vaya al Padre y ruegue a Él para que os envíe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para momentos emocionales, para momentos de avivamiento, para momentos en que el pastor, el ministro ora por nosotros, saltamos, gozamos. No, no es nada más para eso. Es para cosas muy trascendentales que como acabamos de ver. Juan capítulo 17, versículos 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes porque son tuyos. Vemos claramente el precio que Dios ha pagado y Jesucristo lo ha hecho, porque Él quiere y Él declara que somos su propiedad, por eso Él ha pagado un precio. 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Ahí es una declaración muy fuerte, hermanito. Yo no he encontrado otro pasaje, hay otros pasajes a donde habla que hay hijos, pero no son uno, como en Cristo y el Padre. Vamos a verlo más adelante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito, hermano, que usted hable en esta tierra: yo soy en el Padre, yo soy en el Hijo y yo soy en el Espíritu. ¿Por qué? Porque soy imagen y semejanza de Él. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Alguien tiene que hablar sobre estos versículos. Dejo esta reflexión para ti, hermano. ¿Para qué Dios lo creó a usted y a mí a su imagen y semejanza? Debemos de quitar de nuestras mentes que lo fue porque quería tener a hombres en la tierra con muchos problemas y muchas necesidades. Y por causa de esto acudiéramos a Dios y que hiciera en nosotros un milagro. No nomás fue para eso, Quitar de nuestras mentes que Dios creó al hombre para mantener una lucha con el diablo y con nuestra carne para no pecar. Tampoco fue para eso. Y otras cosas que quizás usted podría agregar, porque usted conoce mejor su vida y la problemática. Mucho menos fue creado para tener una actitud religiosa delante de Él y su iglesia, de apariencia santa, y en el mundo, apariencia del mundo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque lo creó como hijo, para ser uno en Cristo, en el Espíritu Santo y en su Señor Dios. Y al entender esto, podamos hacer aquí en la tierra, porque estamos convencidos por el Espíritu Santo, lo que todos haremos, como se lo mostró el Señor a Juan en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Que los 4 seres vivientes declaraban: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los 24 ancianos declaraban: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y los millones de ángeles que declaraban a gran voz al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la multitud, donde debes de estar tú, hermanito amado, que nadie podía contar, y cantaban un canto: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, hermanito. Que Dios me lo bendiga, hermanito.